A veces pienso que uno no elige este oficio, sino que el camino te elige a ti. Yo no nací camionero, pero las circunstancias me llevaron a esta vida. Mi familia necesitaba dinero y, como muchos en este país, lo único que tenía era un par de manos fuertes y muchas ganas de trabajar. Así que me subí a un camión de 18 ruedas y aprendí sobre la marcha. He pasado por carreteras desiertas, lluvias torrenciales, noches sin dormir y días en los que el sol pega tan fuerte que parece derretir el asfalto. Pero lo que me pasó aquella noche, en la carretera entre Hermosillo y Guaymas, sigue persiguiéndome como una sombra oscura. Era mediados de octubre y llevaba un cargamento de autopartes que debía entregar antes de la mañana siguiente. El camino estaba tranquilo, con la luna llena iluminando los cerros a lo lejos y apenas un par de vehículos cruzándose de vez en cuando. Me gustaba ese tramo. Aunque era solitario, las rectas largas y el paisaje desértico me daban una sensación de paz. Pero esa noche algo no estaba bien desde el principio. Sentía un extraño cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Sacudí la cabeza, diciéndome que solo era el cansancio. Había salido de Monterrey 2 días antes y no había dormido más de un par de horas en todo el trayecto. Encendí la radio para distraerme. En una estación local sonaba música norteña, pero la señal se iba y venía. Cambié a otra estación y luego a otra, pero todas estaban llenas de estática. Apagué el aparato, resignado al silencio. Los neumáticos del camión golpeaban el asfalto con ese ritmo monótono que normalmente encontraba relajante, pero esa noche solo me ponía más nervioso. Iba concentrado en la línea blanca del camino cuando lo escuché. Un estruendo seco, fuerte, como si un petardo hubiera explotado justo debajo del camión. Sentí cómo el vehículo se inclinaba hacia la derecha y el volante comenzó a vibrar. Instintivamente apreté los frenos y maniobré para orillarme. El corazón me latía con fuerza mientras sacaba la linterna y bajaba a revisar qué había pasado. El aire afuera era fresco, pero no ayudaba a calmarme. Rodeé el camión hasta la parte trasera y ahí estaba. Uno de los neumáticos del lado derecho estaba completamente destrozado. Los pedazos de goma colgaban como si algo lo hubiera arrancado desde dentro. Me agaché para inspeccionar más de cerca. Pasé la mano por el borde del neumático, buscando clavos, vidrios o cualquier cosa que pudiera haber causado la explosión, pero no había nada, ni un solo rastro de algún objeto punzante en el pavimento. Era como si el neumático hubiera decidido reventar por sí solo. ¡Qué carajos!, murmuré para mí mismo con el ceño fruncido. Mientras me enderezaba, un ruido llamó mi atención. Era un sonido suave, un crujido, como si algo se moviera entre los matorrales al borde de la carretera. Apunté la linterna hacia el lugar, pero no vi nada. Solo las sombras de los arbustos meciéndose con el viento. Pero no era el viento, no había viento. El aire estaba tan quieto que hasta los pelos de mis brazos estaban erizados. Decidí no darle más vueltas y me puse a cambiar el neumático. Saqué la gata hidráulica, el refacción y las herramientas del compartimento bajo la caja. Mientras trabajaba, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Sentía como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, mirándome fijamente. Volteaba de vez en cuando, pero solo estaba yo, el camión y el desierto infinito. Ya había terminado de colocar el neumático nuevo cuando escuché pasos. Eran lentos, arrastrados y venían desde el lado opuesto del camión. Me quedé congelado un momento, con las manos aún sosteniendo la llave cruz. No eran mis pasos, había alguien más ahí. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar seguro, aunque la voz me temblaba. No hubo respuesta. Caminé hacia la cabina, con la linterna temblando en mi mano, y revisé a ambos lados del camión. No había nadie, pero el ruido seguía ahí, ahora más fuerte, como si alguien estuviera raspando el costado del tráiler con algo metálico. Subí de un salto al asiento del conductor y cerré la puerta de un golpe. Encendí el motor.
decidido a largarme de ahí, pero cuando puse las manos en el volante, algo helado me recorrió la espina dorsal. En el espejo retrovisor vi una figura. Estaba de pie, a unos metros detrás del tráiler. Parecía una persona, pero era difícil distinguir detalles en la oscuridad. Solo se veía una silueta delgada y alta, inmóvil como una estatua. El sudor comenzó a gotearme por la frente y mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. El camión rugió y comenzó a avanzar, dejando atrás la figura. Sentí alivio por un momento, pero ese alivio se desvaneció cuando miré por el espejo otra vez. La figura seguía ahí, pero ahora estaba más cerca. No estaba corriendo ni caminando. Simplemente estaba ahí, como si se moviera sin necesidad de moverse. ¡Maldita sea!, grité apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Aceleré más, casi al límite de lo que el camión podía soportar en ese tramo de carretera. Pero no importaba cuánto aumentara la velocidad, la figura seguía detrás, siempre a la misma distancia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era pequeña, apenas un par de bombas y una tienda de conveniencia, pero para mí era un oasis en medio de la pesadilla. Me detuve bruscamente junto a una de las bombas, bajé del camión y corrí hacia la tienda. El encargado, un hombre mayor con bigote y gorra, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, joven? Parece que vio un fantasma». «No sé qué fue, pero algo me siguió desde allá atrás», dije, señalando la carretera. El hombre frunció el ceño y asintió lentamente, como si entendiera. «¿Pasó por el tramo de las Ánimas?» «No sé cómo se llama, pero fue como a unos 20 kilómetros de aquí». El hombre suspiró y se quitó la gorra, rascándose la cabeza. «Esa parte del camino es vieja. Antes pasaba cerca de un rancho que abandonaron hace años. Dicen que está maldita. Muchos traileros han contado cosas extrañas. Figuras, ruidos, hasta accidentes que no tienen explicación». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿Y qué hago? ¿Debo seguir?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No podía quedarme ahí toda la noche. El hombre me miró con seriedad y me dio un pequeño rosario. «Póngalo en su espejo y rece. No sé si funcione, pero nunca está de más». Regresé al camión con el rosario en la mano, lo colgué en el espejo retrovisor y encendí el motor, rezando en voz baja mientras retomaba el camino. Miré por el espejo una vez más antes de salir de la gasolinera. La figura ya no estaba, pero el miedo seguía ahí, clavado en mi pecho, recordándome que no importa cuán solitaria pueda parecer una carretera, nunca estamos realmente solos. No sé si fue la fatiga, el destino o algo más allá de mi comprensión, pero aquella noche en la carretera a Ciudad del Carmen cambió mi vida para siempre. La gente siempre dice que el camino es como un segundo hogar para los camioneros. Yo siempre lo creí hasta esa noche. Ahora pienso que algunos caminos esconden cosas que nadie debería encontrar. Llevaba casi 15 años manejando tráileres. Mi ruta solía ser sencilla. Transportaba alimentos perecederos desde el centro del país hasta la costa. La paga no era excelente, pero era suficiente para mantener a mi familia. En cada viaje, mis hijos me pedían que les trajera algo, aunque fuera una pequeña concha de mar, y mi esposa siempre me recordaba que manejara con cuidado. La vida de un trailero tiene sus riesgos, pero no hay mucho espacio para el miedo cuando las cuentas se acumulan y las ruedas tienen que seguir girando. Aquella noche, el cielo estaba despejado y la luna iluminaba el asfalto. Había salido de un poblado pequeño cerca de Campeche y aunque sentía el cansancio acumulado, decidí seguir manejando. Faltaban apenas unas horas para llegar a mi destino y entregarme un café bien cargado en una fonda para recargar fuerzas. Las carreteras en esta zona son solitarias y angostas, con la selva abrazando el camino por ambos lados.
A veces, el silencio del radio roto me incomodaba, pero ese era mi único acompañante. No puedo decir exactamente en qué momento comenzó todo. Quizás fue cuando vi aquellas luces por el retrovisor viniendo a toda velocidad. Un coche pequeño, tal vez un sedán, apareció detrás de mí, como si hubiera salido de la nada. Por un momento pensé que era otro conductor desesperado por rebasarme. Los camioneros estamos acostumbrados a que los autos nos presionen para que nos hagamos a un lado, especialmente en tramos angostos como ese. Pero este coche no intentó rebasarme, simplemente se mantuvo detrás de mí, demasiado cerca para mi gusto. Puse mi direccional para orillarme un poco y darle espacio. Cuando lo hice, sentí un escalofrío. El coche se movió hacia un costado y luego, como si fuera una sombra, desapareció. No vi que rebasara, no vi que frenara ni que se detuviera en el camino. Simplemente dejó de estar ahí. Un camionero aprende a no dejarse llevar por las alucinaciones del cansancio. Así que, aunque me inquietó, traté de sacudir la cabeza y concentrarme. El cansancio ya te está jugando malas pasadas, murmuré para mí mismo. Pero lo que ocurrió después me demostró que aquello no era un simple truco de mi mente. Apenas había pasado un par de kilómetros cuando de repente esas mismas luces reaparecieron, esta vez no detrás de mí, sino de frente. El coche venía en sentido contrario, directo hacia mí. Pisé el freno y giré el volante bruscamente para evitar el choque, pero perdí el control. El tráiler derrapó y el mundo pareció girar en cámara lenta mientras la cabina se estrellaba contra un poste de luz. El impacto fue brutal, pero tuve suerte. Solo sufrí cortes y golpes leves, aunque mi tráiler quedó hecho pedazos. Me quedé ahí, aturdido, con el sonido del motor todavía rugiendo y el chasquido de los cables eléctricos que habían caído. Respiraba con dificultad, tratando de entender qué había pasado. Cuando al fin logré salir de la cabina, cojeando, miré alrededor para buscar el coche que me había obligado a desviarme. Pero no había rastro de él, ni marcas de llantas, ni luces, ni nada que indicara que alguien más había estado ahí. Un par de minutos después, apareció un taxi que venía por la carretera. El conductor, un hombre mayor de cabello canoso, bajó rápidamente y corrió hacia mí. «Oiga, ¿está bien?», me preguntó, mirando el desastre que había dejado mi tráiler. «Creo que sí, solo golpes», le respondí, aunque mi mente seguía buscando una explicación. Señalé hacia el camino. «¿Vio un coche?», un sedán blanco que iba en sentido contrario. Fue por esquivarlo que me estrellé. El taxista me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «Amigo, llevo conduciendo este tramo por más de 20 años. No hay otro coche, menos a estas horas. Esta carretera está sola, siempre». Sentí que la sangre se me helaba. Sabía lo que había visto, o al menos lo que creía haber visto. Pero las palabras del taxista y la soledad del camino me hicieron dudar. El taxista me ayudó a contactar a una grúa para remolcar el tráiler y llamó a las autoridades. Mientras esperábamos, nos quedamos sentados en el cofre de su coche, en silencio. Finalmente, él fue quien rompió el hielo. «¿Sabía que este tramo de carretera es conocido por cosas raras?», dijo, encendiendo un cigarro. «Muchos camioneros dicen que ven cosas, gente que se atraviesa, luces que aparecen y desaparecen. Algunos incluso hablan de un coche fantasma». Lo miré de reojo, tratando de descifrar si me estaba tomando el pelo, pero su expresión era seria, casi solemne. «¿Un coche fantasma? ¿De qué está hablando?», pregunté con un tono de incredulidad. «Dicen que hace años aquí murió una familia en un choque terrible, su coche quedó destrozado y nunca pudieron sacar los cuerpos. Desde entonces, algunos dicen que el coche sigue apareciendo, como si buscara algo o a alguien». Me reí nerviosamente, pero no respondí. Algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que no era la primera vez que escuchaba esa historia. Después de dar mi declaración a los oficiales y arreglar el remolque de mi tráiler,
Me recomendaron que pasara la noche en un motel cercano mientras resolvía cómo continuar con mi carga. El lugar era pequeño, casi lúgubre, pero no tenía otra opción. Me dieron una habitación sencilla, con una cama vieja y un televisor que apenas funcionaba. Intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cerraba los ojos y veía esas luces otra vez, ese coche que se desvanecía como humo. Finalmente, decidí salir a caminar por los pasillos del motel, buscando despejar mi mente. El encargado del lugar, un hombre robusto y callado, me observó mientras me acercaba a la recepción. «No pudo dormir, ¿verdad?», dijo sin que yo le dijera nada. «No, no estoy acostumbrado a este tipo de cosas», respondí esperando que no me preguntara más. «No es el primero. Muchos llegan aquí después de accidentes en esa carretera. Siempre dicen lo mismo, un coche que aparece y desaparece. Le recomiendo que se quede tranquilo y no piense mucho en ello». Sus palabras solo aumentaron mi incomodidad. Regresé a mi habitación y me tumbé en la cama, pero no apagué la luz. Esa noche sentí como si algo me observara desde las sombras. A la mañana siguiente me levanté temprano para arreglar los papeles del seguro y asegurarme de que mi carga llegara a su destino. La grúa ya había llevado mi tráiler al taller más cercano, pero me dijeron que tardarían días en repararlo. No me quedaba más remedio que rentar otro camión y seguir con mi ruta. Al salir del motel, miré hacia la carretera, ese tramo que ahora me parecía más siniestro. No pude evitar preguntarme qué habría pasado si no hubiera girado el volante. ¿Habría chocado contra ese coche? ¿O tal vez no había nada que golpear? Mientras conducía el camión rentado, no podía quitarme la sensación de que algo me seguía. Cada vez que miraba por los espejos retrovisores, esperaba ver esas luces otra vez, pero no las vi, al menos no ese día. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a esa carretera. Esta vez llevaba otra carga y trataba de no pensar demasiado en lo ocurrido, pero justo cuando me acercaba al mismo lugar donde había tenido el accidente, algo me obligó a frenar. Al lado del camino vi un coche destrozado, un sedán blanco con las ventanas rotas y cubierto de óxido. Parecía abandonado desde hacía años. Bajé del camión, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Me acerqué al coche y miré dentro. El interior estaba vacío, excepto por un viejo peluche en el asiento trasero, cubierto de polvo. Pero lo que realmente me estremeció fue la matrícula del coche. Aunque estaba casi ilegible, podía distinguir la fecha. 1 año antes de mi accidente. Me alejé rápidamente, sintiendo que algo no estaba bien. Regresé al camión y aceleré, dejando atrás ese tramo de carretera. Nunca volví a pasar por ahí, hasta el día de hoy. No sé qué fue lo que vi esa noche. Algunos dirán que fue el cansancio, otros hablarán de alucinaciones, pero yo sé lo que vi, y sé que hay cosas en el camino que no se pueden explicar. Quizás algunos tramos de carretera no deberían ser recorridos, no por humanos al menos. A veces, cuando me siento en una gasolinera viendo pasar el tiempo, pienso en aquel viaje. Me pregunto si de verdad pasó todo como lo recuerdo, o si mi mente, tratando de darle sentido, me ha jugado malas pasadas. Pero hay cosas que no se pueden inventar. Los sonidos, el frío recorriéndote la espalda, la sensación de que algo no está bien, todo sigue tan claro como aquella noche. Mi vida como trailero empezó hace más de una década. Desde joven, las carreteras me llamaron. Hay algo en el asfalto interminable que te atrapa. La libertad, la soledad, la música que se mezcla con el ronroneo del motor. Recorrer el país cargando de todo, desde frutas hasta maquinaria pesada, era lo que más me gustaba. Pero también tiene su lado oscuro. Las madrugadas heladas, las carreteras mal iluminadas y, por supuesto, las historias. Porque todos los que vivimos de la carretera hemos escuchado historias, sombras que cruzan el camino, apariciones en los espejos, voces que no deberían estar ahí.
Yo siempre fui escéptico, claro. Es más fácil culpar al cansancio o a una mente aburrida que aceptar que hay cosas que no podemos explicar, hasta que me tocó vivirlo. Era un martes de esos que no prometen mucho. Había salido de Ciudad Juárez con rumbo a Torreón, cargando una remesa de electrodomésticos, nada fuera de lo común. Un recorrido largo, pero sin complicaciones. La carretera federal era mi ruta, con su mezcla de tramos rectos y curvas cerradas, y un paisaje árido que parecía no cambiar nunca. Había salido tarde porque los papeles de la carga se retrasaron, así que no me quedó de otra más que manejar de noche. No era algo que me preocupara, estaba acostumbrado. Hasta me preparé mi termo de café extra fuerte para mantenerme despierto. Hacia la medianoche, el tráfico desapareció por completo. A esa hora, los carros pequeños son casi inexistentes y los trailers, si acaso, pasan de vez en cuando. Yo iba solo, escuchando una estación de radio local que apenas se mantenía sin interferencias. Las luces del tablero iluminaban mi cabina y el reflector del remolque cortaba la oscuridad frente a mí. Todo parecía normal. Pero cerca de un lugar llamado Puerto Sabinas, sentí algo raro en el remolque. Era un ligero jalón, como si una ráfaga de viento lo hubiera empujado de lado. No era común, pero tampoco imposible. Reduje un poco la velocidad y revisé los espejos, pero todo parecía estar en orden. Debe ser la carga que se movió, me dije. Seguí manejando. Sin embargo, el jalón se repitió unos minutos después. Esta vez fue más fuerte, como si algo estuviera tratando de mover el remolque desde adentro. Volví a mirar los espejos y vi que las luces traseras del remolque parpadeaban de manera errática. Apreté los dientes. Seguro es un problema eléctrico, pensé, aunque algo en mi pecho me decía que no era tan simple. Decidí detenerme en un área de descanso que sabía estaba a unos kilómetros adelante. Cuando llegué, estacioné el camión. Bajé con mi lámpara y fui directo al remolque. La noche era fría y el viento traía ese olor a tierra mojada que anuncia lluvia. Alumbré con la lámpara alrededor del remolque y todo parecía estar en orden. Las puertas estaban aseguradas con los candados, como debían. Revisé las llantas y el chasis. Nada parecía fuera de lo normal. Pero cuando acerqué la lámpara a las puertas traseras, noté algo que me puso la piel de gallina. Las huellas de unas manos marcadas en el polvo. No eran grandes, más bien parecían manos pequeñas, como las de un niño. Lo raro era que no tenían forma definida, como si alguien las hubiera arrastrado. Me quedé un momento mirando esas marcas, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizá fue al cargar la mercancía, pensé, pero en el fondo sabía que no tenía sentido. Decidí abrir una de las puertas para echar un vistazo adentro. Apenas lo hice, un golpe de aire frío salió del remolque, como si hubiera estado cerrado por días, y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Alumbré con la lámpara, pero lo único que vi fueron las cajas de electrodomésticos perfectamente acomodadas, nada fuera de lo común. «Estás paranoico», me dije. Cerré la puerta y regresé a la cabina. Pasaron algunos kilómetros antes de que las cosas se pusieran realmente mal. Mientras conducía, el remolque comenzó a moverse de nuevo, esta vez con tanta fuerza que casi me saca del camino. Agarré el volante con todas mis fuerzas y reduje la velocidad, pero no sirvió de nada. Sentía como si algo dentro del remolque estuviera golpeándolo, tratando de salir. Entonces ocurrió lo impensable. El remolque se soltó parcialmente. Sentí un jalón tan fuerte que pensé que el camión se partiría en dos. Miré por los espejos y vi cómo el remolque se inclinaba hacia un lado, arrastrándome con él. Las llantas traseras del camión comenzaron a deslizarse y antes de que pudiera reaccionar, caímos en una zanja al borde de la carretera. El impacto fue brutal, me golpeé la cabeza contra el volante y quedé aturdido por unos segundos. Cuando volví en mí, lo primero que escuché fue un sonido metálico, como si algo estuviera raspando las paredes del remolque.
Encendí las luces de emergencia, aunque no había nadie cerca que pudiera verme, y bajé del camión. La zanja no era profunda, pero el remolque estaba inclinado en un ángulo peligroso. Las puertas traseras se habían abierto parcialmente y las cajas de electrodomésticos estaban regadas por todos lados. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Lo que vi detrás del remolque me dejó paralizado. Una figura alta, cubierta por lo que parecía ser una capa negra, estaba de pie a unos metros mirándome. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de sonar valiente. La figura no respondió. Simplemente levantó una mano, como señalándome, y desapareció en la oscuridad. Después de lo que me pareció una eternidad, pude moverme. Subí al camión y busqué mi celular, pero no había señal. Decidí quedarme dentro, encerrado, esperando a que amaneciera. No podía dejar el camión ni la carga ahí. Pasé el resto de la noche con las puertas aseguradas y el motor encendido, por si tenía que salir de ahí rápidamente. No volví a ver a la figura, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera observándome desde lejos. Cuando finalmente amaneció, un par de patrullas llegaron al lugar. Alguien había reportado el accidente y los oficiales me ayudaron a sacar el camión de la zanja. Les conté una versión resumida de lo que pasó, omitiendo la parte de la figura, porque sabía que no me creerían. Al revisar el remolque, encontraron algo extraño. Una de las cajas estaba completamente destrozada, como si algo hubiera salido de ella. Pero lo más inquietante fue lo que había dentro, unas marcas profundas, como hechas por garras, que recorrían toda la superficie interior. Nunca supe qué fue lo que realmente pasó esa noche. Algunos dicen que hay cosas en las carreteras que no debemos tratar de entender. Yo, por mi parte, aprendí a respetar los silencios y las sombras de la noche. Y aunque sigo manejando, siempre tengo cuidado de no mirar demasiado tiempo en los espejos. Nunca sabes lo que puedes encontrar. Cuando alguien me pregunta por qué dejé de manejar tráileres después de más de 20 años en el volante, nunca les doy la respuesta completa. Siempre invento algo: problemas de salud, una mala experiencia con el patrón o simplemente que quería pasar más tiempo en casa. Pero la verdad es otra, y todavía no sé si contarla en voz alta la hace menos aterradora o más real. Lo único que sé es que todo comenzó una madrugada en la carretera que cruza el desierto de Chihuahua. Siempre fui un hombre de rutina. Me levantaba al amanecer, me preparaba un café negro, cargaba el camión y salía a la carretera. Era mi vida, y en el fondo me gustaba. La soledad de la carretera tiene su encanto. No tienes a nadie encima, ni jefes molestos, ni horarios de oficina, solo tú, tu máquina y los kilómetros. Claro, también tiene sus riesgos. No era raro escuchar historias de asaltos, accidentes o cosas raras que le pasan a los que trabajan de noche. Pero esas historias eran como el ruido del motor. Siempre estaban ahí, pero con el tiempo dejabas de notarlas. Esa noche había cargado mi tráiler con electrodomésticos en Monterrey. El destino era Ciudad Juárez, un recorrido largo pero ya conocido. Decidí salir al anochecer para evitar el calor del día, y el plan era descansar un par de horas en un parador cerca de Parral antes de seguir. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas. El motor rugía como debía y la carretera estaba casi desierta. Solo los camiones de siempre, iluminando la noche con sus luces largas. Todo comenzó a torcerse cuando llegué a un tramo especialmente solitario cerca del kilómetro 27. Recuerdo el momento con claridad. Era pasada la medianoche, y el único sonido era el del motor y el leve silbido del viento. Había dejado atrás un pequeño poblado, y el siguiente parador estaba todavía a más de 1 hora de distancia. Las luces del tráiler iluminaban el asfalto delante de mí y no había un alma en el horizonte. Todo estaba en calma,
hasta que un coche apareció de la nada. Era un sedán oscuro, de esos modelos viejos que no ves mucho en la ciudad, pero que aún circulan por los pueblos. Lo noté en el retrovisor, acercándose rápido, demasiado rápido para ese tramo de carretera. No le di mucha importancia al principio. Pensé que era un loco con prisa. Tal vez alguien que quería llegar a casa antes de que amaneciera. Pero cuando me adelantó, algo no me cuadró. El coche no llevaba placas y la pintura parecía desgastada, como si el tiempo lo hubiera maltratado más de la cuenta. No había pasado ni un minuto desde que el sedán se puso frente a mí cuando hizo algo que todavía me cuesta explicar. Dio un volantazo brusco hacia mi carril, cruzándose justo en mi camino. Mi primer instinto fue esquivarlo. Pisé el freno con fuerza y giré el volante hacia la derecha. El tráiler comenzó a derrapar y sentí cómo las llantas delanteras perdían agarre. En esos segundos todo se volvió un caos. El rugido del motor, el rechinar de los neumáticos y el sonido metálico de las piedras golpeando el chasis. El camión se salió de la carretera y terminó detenido en una zona rocosa. Por suerte no volqué, pero el impacto destrozó el tren delantero. El motor murió con un estertor y de repente todo quedó en silencio. Miré por el parabrisas, esperando ver el sedán detenido más adelante o al menos sus luces desapareciendo en la distancia. Pero no había nada. El coche se había desvanecido, como si nunca hubiera estado ahí. «No puede ser», murmuré, golpeando el volante. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo y rabia me recorría el cuerpo. Bajé del camión para evaluar los daños. La parte delantera estaba en pésimas condiciones. La dirección estaba torcida y una de las llantas delanteras se había desinflado. Intenté llamar por radio a la base, pero no había señal. Maldije en voz baja. Sabía que tendría que esperar hasta que algún conductor pasara para pedir ayuda. Pero a esa hora, en ese tramo, eso podía tomar horas. Me resigné a esperar dentro de la cabina. Cerré las puertas y encendí las luces internas, intentando mantener la calma. Las estrellas brillaban con fuerza sobre el desierto y el viento soplaba con un ritmo constante, casi hipnótico. Estaba empezando a relajarme cuando algo llamó mi atención. Primero fue un sonido, un golpe seco contra la parte trasera del tráiler. Me tensé de inmediato, tomé una linterna y bajé del camión con cautela. Pensé que tal vez había caído una rama o algún animal se había acercado demasiado. Caminé alrededor del tráiler, iluminando cada rincón con la linterna, pero no encontré nada fuera de lugar. «Debo estar paranoico», dije en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo. Pero al volver a la cabina, lo vi. Había una figura parada a unos metros del camión, justo al borde del haz de luz de la linterna. Era difícil distinguir los detalles, pero parecía un hombre, alto y delgado, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Su inmovilidad era antinatural, casi inquietante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. La figura no respondió. Solo se quedó ahí, observándome. Di un paso hacia atrás y en ese momento el hombre o lo que fuera dio un paso hacia adelante. Fue un movimiento lento, calculado, como si quisiera asegurarse de que lo viera. No lo pensé dos veces. Subí de un salto a la cabina y cerré las puertas con seguro. Me quedé sentado, con las manos temblando en el volante, esperando que la figura se acercara, pero no lo hizo. Pasaron varios minutos y cuando finalmente reuní el valor para mirar por la ventana, ya no estaba. Encendí las luces altas, iluminando la carretera y los alrededores, pero no había rastro de él. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. La calma no duró mucho. Justo cuando estaba empezando a convencerme de que había sido mi imaginación, el radio del camión se encendió solo. Primero fue un ruido blanco, ese crujido estático que a veces hacen las radios viejas. Pero luego, entre la estática, comenzó a escucharse una voz. Era apenas un murmullo,
difícil de entender, pero sonaba urgente, casi desesperada. «Ayuda, aquí, no salgas». No reconocí la voz, pero el tono me llenó de una sensación de peligro inminente. Apagué el radio de golpe, pero el silencio que siguió fue peor. Sentía que algo me observaba, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, esperando. Las horas pasaron lentas. Me quedé despierto, con las luces internas encendidas y un crucifijo apretado en la mano. Cuando el amanecer finalmente llegó, me sentí aliviado, como si la luz del sol pudiera ahuyentar lo que fuera que rondaba en la oscuridad. No tardó en pasar otro camión, y el conductor se detuvo para ayudarme. Entre los dos logramos llamar a una grúa y salir de ahí. Nunca encontré una explicación para lo que pasó esa noche. El coche que me obligó a salirme de la carretera nunca fue visto por nadie más, y los mecánicos que revisaron el camión no encontraron rastros de algún impacto. Pero lo peor fue descubrir que esa carretera tenía una historia. Varios conductores habían reportado avistamientos extraños en ese tramo, y algunos incluso decían haber visto un coche oscuro que provocaba accidentes. Ninguno de ellos pudo explicar qué o quién estaba detrás de todo. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta si creo en lo sobrenatural, solo sonrío y cambio de tema, pero en el fondo sé la verdad. Hay cosas en la carretera que no se pueden explicar y a veces es mejor no intentar entenderlas. Hay cosas que uno no debería contar, pero después de lo que viví aquella noche en la Sierra de Durango, siento que debo sacarlo de mi pecho. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero lo que vi sigue atormentándome cada vez que me siento detrás del volante. Desde hace más de 2 décadas, mi vida ha sido el volante de un tráiler. La carretera es mi casa, y el rugido del motor es el único sonido que me acompaña durante largas noches. Llevo mercancías de un lado al otro del país, de norte a sur, de costa a montaña. Podría decir que conozco cada curva, cada pendiente y cada atajo de las carreteras mexicanas. Sin embargo, lo que me pasó en la llamada Espina del Diablo, un tramo de curvas cerradas y pendientes empinadas entre Durango y Mazatlán, me hizo dudar de todo lo que creía saber. Esa noche parecía como cualquier otra. Había salido de Gómez Palacio al atardecer, con destino a Mazatlán. Llevaba un cargamento de frutas y tenía que llegar al amanecer para descargar en el mercado. No era mi primera vez en esa ruta, pero siempre la tomaba con respeto. La Espina del Diablo tiene fama entre los camioneros. No hay espacio para errores. Una curva mal tomada puede significar la muerte. La primera señal de que algo estaba fuera de lugar fue un coche estacionado justo en la salida de una curva peligrosa. Era un sedán viejo, de esos que uno ya no ve tanto en las calles. Las luces intermitentes parpadeaban y su color oscuro apenas se distinguía en la penumbra. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para intentar ver si alguien necesitaba ayuda, pero al llegar al punto donde estaba, el coche había desaparecido. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Encendí la radio para distraerme, sintonizando un programa de corridos para mantenerme despierto. El resto del trayecto fue tranquilo durante un rato, hasta que volví a ver el coche en otra curva igual de peligrosa. Las mismas luces intermitentes, el mismo modelo. Esta vez reduje aún más la velocidad y me acerqué despacio, pero antes de llegar, volvió a desaparecer como si nunca hubiera estado ahí. «Esto no es normal», murmuré, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la frente. Intenté convencerme de que tal vez era el cansancio o la mala visibilidad. Me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una broma. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Lo vi por tercera vez cerca del kilómetro donde un compañero había tenido un accidente mortal hacía unos meses. No sé si era casualidad o algo más,
pero el coche estaba estacionado en el mismo lugar donde la grúa había levantado los restos de su tráiler. Ahí ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Frené por completo en un tramo donde nadie más detendría su camión y bajé para buscar alguna explicación. Caminé unos metros por la carretera, alumbrando con la linterna que siempre llevo en la cabina. No había rastro del coche, ni huellas de neumáticos, ni nada que indicara que alguien había estado ahí. Lo único que oía era el crujido de las ramas con el viento y el lejano chillido de un coyote. Cuando volví a la cabina, mi perro, un pastor alemán que siempre me acompaña, estaba inquieto. Gruñía mirando hacia la oscuridad del monte, algo que nunca había hecho antes. Eso me puso los nervios de punta. Si algo me ha enseñado la vida en la carretera, es que los animales sienten cosas que nosotros no podemos ver. Ya, tranquilo, compa, le dije, intentando calmarlo. Pero ni yo mismo estaba tranquilo. Decidí seguir adelante. Entre más rápido llegara a Mazatlán, más rápido podría olvidar esa noche. Pero mientras más avanzaba, más intensa se volvía la sensación de que alguien o algo me estaba observando. Los pocos coches que pasaban en dirección contraria parecían no notar nada extraño. Para ellos era solo otra noche en la carretera. El coche volvió a aparecer en una curva tan cerrada que apenas podía maniobrar el tráiler. Esta vez no desapareció de inmediato. Estaba ahí con las luces parpadeando y parecía que alguien estaba dentro. Mi perro empezó a ladrar furiosamente y yo, por primera vez en años, sentí un miedo tan puro que apenas podía mover las manos en el volante. Toqué la bocina, larga y fuerte, como para espantar lo que fuera que estaba delante de mí. Pero el coche no se movió. Cuando estaba a menos de 10 metros, pasó algo que nunca podré explicar. El coche simplemente se desvaneció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Ni humo, ni ruido, ni nada. Solo desapareció. Frené de golpe y me quedé ahí, inmóvil, mientras mi perro seguía ladrando como loco. Quería salir corriendo, dejar el tráiler ahí y largarme a pie, pero sabía que no podía. Tenía que seguir. Llegué al último tramo antes de la salida de la sierra, donde la carretera comienza a descender hacia el valle. Ahí fue donde lo vi por última vez, pero esta vez no estaba estacionado. El coche venía detrás de mí, a toda velocidad, con las luces altas encendidas. Lo vi en el retrovisor, acercándose más y más. Intenté acelerar, pero con el peso del tráiler en una pendiente no podía ir más rápido. El coche se pegó tanto que pensé que iba a chocarme, pero antes de que pudiera reaccionar, giró bruscamente hacia el barranco y desapareció. Ni siquiera escuché el ruido de un impacto, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando finalmente llegué a Mazatlán, eran cerca de las 5 de la mañana. Estaba exhausto, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Mientras descargaban la mercancía, le conté a otro camionero lo que había visto. En lugar de reírse de mí, me miró con seriedad y me dijo algo que nunca olvidaré. Dicen que ese coche es de un hombre que murió en esas curvas hace años. Lo encontraron al fondo de un barranco, con las luces intermitentes todavía encendidas. Desde entonces se aparece en las noches, como si siguiera buscando una salida. No sé si creer en leyendas, pero desde esa noche evito la espina del diablo siempre que puedo, porque hay cosas en la carretera que no tienen explicación, cosas que nos recuerdan que no estamos tan solos como pensamos. Y a veces, lo que nos observa desde las sombras no está ahí para ayudarnos. Me llamo a contar esto porque, después de años recorriendo las carreteras de México, creía haberlo visto todo. Si me hubieras preguntado hace unos meses, te habría dicho que las historias de cosas raras en la carretera son puras exageraciones, algo para mantenernos despiertos durante los turnos largos. Pero lo que me pasó aquella noche en la Libre hacia Durango no tiene otra explicación. Esa semana estaba llevando un cargamento de maíz desde Torreón hacia Mazatlán.
El plan era cruzar por Durango y luego tomar la supercarretera, pero entre los gastos de gasolina y las reparaciones que el camión necesitaba, decidí ir por la libre. La libre es más peligrosa, sí, pero los recortes de presupuesto no me daban opción. Además, era un tramo que conocía bien. Salí al atardecer para evitar el tráfico y tener la carretera despejada durante la noche. Ya sabes cómo son esos trayectos. Música en la radio, un café bien cargado en el termo y de vez en cuando un buenas noches a los compañeros que pasan en dirección contraria. Hasta ahí, todo normal. Pero cerca de la medianoche, las cosas empezaron a ponerse raras. Había pasado el último poblado antes de internarme en un tramo de montaña. La carretera estaba solitaria, envuelta en esa neblina fina que aparece cuando las noches son frías. El único sonido era el ronroneo constante del motor. A pesar de la calma, sentía algo extraño en el ambiente. Era como si el aire dentro de la cabina estuviera más denso, más pesado. Pero no le di importancia. A veces uno se sugestionaba después de tantas horas al volante. Sin embargo, en una de esas curvas pronunciadas, lo sentí, un peso en el asiento del copiloto. Fue sutil al principio, como si alguien se hubiera acomodado despacio, pero lo ignoré. Me dije a mí mismo que seguramente era el movimiento del camión o que alguna herramienta que había dejado en el asiento se había movido. Pero el peso seguía ahí, constante, firme. Volteé rápido de reojo y casi pierdo el control del volante. Había algo, o alguien. No estoy seguro de cómo describirlo. No era una figura completamente sólida, pero tampoco era un simple juego de luces. Era una presencia borrosa, como una sombra que intentaba tomar forma. Quise detenerme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Era como si esa cosa me estuviera observando, esperando que hiciera el movimiento equivocado. ¿Quién eres?, murmuré casi sin darme cuenta con la voz temblorosa. No hubo respuesta, claro, pero el aire dentro de la cabina se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto la ventanilla. Seguí conduciendo, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. La figura seguía allí, inmóvil, pero podía sentir que me miraba. Era una sensación insoportable, como si tuviera un ojo clavado en la nuca. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía dejar de mirarla de reojo. De pronto, la radio empezó a emitir un ruido extraño, un crujido, como cuando no hay señal, pero mezclado con un murmullo bajo. Giré el dial intentando cambiar de estación, pero el sonido no se iba. ¿Qué quieres?, solté, esta vez más fuerte, aunque mi voz temblaba, y fue entonces cuando la figura se movió. No era un movimiento brusco, pero sí suficiente para dejarme claro que lo que estaba ahí no era una ilusión. Parecía girar ligeramente hacia mí, como si estuviera tratando de hablar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el camión en la carretera. ¿Estás solo?, dijo una voz. Era apenas un suspiro, pero lo escuché claro, tan claro como si alguien estuviera sentado a mi lado. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. En lugar de eso, apreté el acelerador, esperando dejar atrás lo que fuera que estaba ocurriendo. La figura seguía ahí, y ahora parecía más sólida, como si estuviera tomando fuerza. «No puedes dejarme», dijo de nuevo. La voz era neutra, sin emoción, pero me erizó la piel. «Llévame con ellos». No sé cómo no volqué el camión en una de esas curvas. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de entender qué significaba eso de «con ellos». Estaba aterrado, pero también enojado. Sentí una chispa de rabia. ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? «No sé quién eres ni a quién te refieres», grité, aunque no sabía si me escuchaba. La figura no respondió, pero el aire en la cabina se hizo más pesado, casi irrespirable. Sentía un dolor en el pecho, como si algo me aplastara el corazón. Mi vista empezó a nublarse y por un momento pensé que iba a desmayarme. De pronto vi luces en la distancia.
Era una caseta de vigilancia en la carretera, de esas que ponen los federales de vez en cuando. Fue como si mi mente encontrara un rayo de esperanza. Me aferré al volante con todas mis fuerzas y dirigí el camión hacia la luz. Cuando llegué a la caseta, me detuve de golpe y salté del camión, casi tropezándome en el proceso. Los oficiales que estaban allí se me quedaron viendo, extrañados. «¿Qué pasó, jefe?», me preguntó uno de ellos. No sabía ni qué responder. Miré hacia el camión esperando ver algo en el asiento del copiloto, pero estaba vacío, ni rastro de la figura. Creo que necesito un descanso», fue lo único que pude decir. Los oficiales intercambiaron miradas, pero no insistieron. Me ofrecieron un café y me dejaron quedarme un rato en la caseta. Después de unos minutos me armé de valor para regresar al camión. Revisé el asiento del copiloto, esperando encontrar alguna señal, pero no había nada. Todo parecía normal, pero yo sabía que lo que había visto no era una ilusión. Esa noche llegué a mi destino sin más incidentes, pero el recuerdo de lo que pasó me ha perseguido desde entonces. He tratado de racionalizarlo, de convencerme de que fue el cansancio o un juego de mi mente, pero en el fondo sé que no fue así, porque a veces, cuando conduzco de noche, todavía siento ese peso en el asiento del copiloto. Dicen que en la carretera pasan cosas que nadie puede explicar, pero uno no lo entiende hasta que le toca vivirlo. Llevo años detrás del volante, cruzando todo México, de frontera a frontera, cargando desde productos perecederos hasta maquinaria pesada. La vida del trailero no es sencilla. El camino te consume, pero también te atrapa. Cada viaje es un reto, un juego entre el destino y la resistencia humana. La historia que les voy a contar pasó hace unos años, en la carretera entre Zacatecas y Aguascalientes. Una noche que, aunque quiera olvidarla, se quedó grabada en mi memoria. Todavía me pregunto si fue real o si el cansancio me jugó una mala pasada, pero el detalle de cada momento me dice que lo que vi no fue un simple sueño. Era una tarde tranquila cuando salí del patio de maniobras en Monterrey. Llevaba una carga de cajas de aguacate destinadas a una central de abastos en Guadalajara. El peso estaba bien distribuido, el diésel lleno, y el motor del Kenworth ronroneaba como debía. Calculaba llegar a Zacatecas al anochecer y descansar en una pensión conocida. Para nosotros, la clave es no manejar cansado, porque una distracción puede costarte caro. El clima estaba seco y las primeras horas del trayecto transcurrieron sin novedad. Todo cambió al caer la noche. El cielo se volvió completamente negro, sin rastro de estrellas ni luna. A ratos sentía que mi camión flotaba entre las sombras, iluminado apenas por las luces altas. Pasadas unas horas, ya entrando al tramo conocido como la rumorosa Zacatecana, un tramo donde las curvas te obligan a estar alerta, lo sentí. Esa sensación en el estómago, como cuando alguien te observa. Cuando manejas un tráiler, pasas más tiempo en la carretera que en tu casa. No te quejas, porque el trabajo es lo que pone comida en la mesa, pero hay días, hay noches más bien, en las que te preguntas si todo ese tiempo solo te está alejando de la vida. Yo tenía esa sensación cada vez que rodaba por las carreteras desoladas del estado de Zacatecas, donde el asfalto parece perderse en la oscuridad. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Mi carga era cemento, toneladas de polvo gris destinadas a una constructora en Guadalajara. Salí de Monterrey al caer la tarde, sabiendo que me esperaban al menos 14 horas de camino. Conocía bien la ruta. En la madrugada pasaría por un tramo conocido como la recta maldita. Había escuchado historias, pero ya saben cómo son los camioneros. Siempre hay alguien dispuesto a meterle drama a un tramo cualquiera. Antes de seguir, quiero dejar algo claro. Yo no creía en esas cosas. Fantasmas, muertos regresando, tonterías. El peligro real en la carretera son los bandidos, los animales que se cruzan sin aviso y el cansancio. Pero lo que vi esa noche, lo que viví,
Todavía me da escalofríos. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando llegué a ese tramo. La carretera estaba vacía, como suele estar a esa hora. La luna apenas iluminaba las líneas del pavimento y mi camión avanzaba firme, sus luces barriendo la oscuridad. No tenía sueño, pero sí un mal presentimiento. Algo no cuadraba. Decidí encender la radio para distraerme. Estaban pasando una de esas estaciones nocturnas donde ponen corridos viejos. Subí el volumen y dejé que la música llenara la cabina, aunque no me ayudó mucho. Esa sensación incómoda seguía ahí, como si algo me estuviera observando. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, unas luces amarillas comenzaron a acercarse. Eran los faros de un coche pequeño, un taxi. Lo curioso fue que no venía detrás ni de frente. Apareció como si hubiera salido de la nada, poniéndose a mi altura en el carril izquierdo. Era extraño porque no había visto luces en el retrovisor antes, y en esa zona no hay salidas cercanas. El taxi era un modelo viejo, tal vez de los 90. Estaba pintado de blanco con franjas amarillas como los que suelen verse en la Ciudad de México. Lo que más me llamó la atención fue lo descuidado que parecía. Tenía golpes en el costado. Las placas estaban sucias y uno de los faros parecía estar a punto de fundirse. El conductor no se veía. Por más que giré la cabeza, el reflejo del parabrisas no dejaba ver su rostro. Intenté ignorarlo, pensando que solo era un coche viejo que, por alguna razón, había decidido jugar carreras conmigo. Pero entonces hizo algo que me hizo helar la sangre. El taxi se cruzó lentamente frente a mí, bloqueando mi camino. Frené de golpe, sintiendo cómo el tráiler temblaba bajo mis manos. Los neumáticos rechinaron y la carga de cemento se balanceó peligrosamente. Pensé que iba a volcarme, pero logré detenerme justo a tiempo, a pocos metros de salirme de la carretera. «¡Hijo de la chingada!», grité golpeando el volante. Encendí las luces altas para cegarlo y bajé del camión dispuesto a reclamarle al conductor. Pero el taxi estaba estacionado más adelante, inmóvil. Su motor seguía encendido, pero las luces traseras parecían parpadear, como si algo estuviera mal con el sistema eléctrico. Caminé hacia él con el corazón latiéndome en las sienes. «Oye, imbécil, ¿qué te pasa?», grité, pero no hubo respuesta. Cuando llegué al coche, me di cuenta de que estaba vacío. No había nadie al volante. Las puertas estaban cerradas y en los asientos solo había polvo y papeles arrugados. Parecía que el taxi llevaba años abandonado. Fue entonces cuando lo vi. Al lado de la carretera, justo donde había frenado, había un pequeño letrero metálico, oxidado por el tiempo. Me acerqué a leerlo, sintiendo cómo el frío de la noche se hacía más intenso. Decía: «Aquí falleció el conductor de este taxi, que en paz descanse». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Miré de nuevo hacia el taxi, y esta vez las luces estaban apagadas. No supe cuánto tiempo me quedé ahí parado, con el corazón a punto de salirse del pecho. Decidí regresar al camión y largarme de ahí lo antes posible, pero cuando encendí el motor y miré por los espejos, el taxi seguía detrás de mí, estacionado en el mismo lugar. Seguí conduciendo, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Tal vez estaba más cansado de lo que creía. Tal vez el letrero solo era una coincidencia. Pero entonces comenzó a pasar algo más extraño. El radio dejó de funcionar. Primero fue estática, después una voz grave comenzó a hablar, mezclándose con el ruido. «No debiste detenerte». Me congelé. Esa voz no era la de ningún locutor. Era profunda, fría, y parecía salir de algún lugar muy lejano. Apagué el radio de inmediato, pero la voz seguía. «No debiste detenerte. Ahora es tarde». «¿Quién eres?», grité, aunque sabía que no obtendría respuesta. La voz desapareció y la cabina quedó en silencio. Pero lo peor no había pasado. A lo lejos, vi nuevamente las luces del taxi.
Esta vez venían directo hacia mí, en mi carril. Aceleré, tratando de esquivarlo, pero no importaba cuánto girara el volante. Las luces me seguían como si estuvieran pegadas al frente de mi tráiler. Grité de frustración y cerré los ojos un segundo, esperando lo inevitable. Pero cuando los abrí, las luces ya no estaban. La carretera estaba completamente oscura. Llegué al primer poblado que encontré y estacioné el camión frente a una fonda. Necesitaba bajarme, respirar y convencerme de que todo había sido un mal sueño. Entré al lugar, donde una señora mayor me ofreció café. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera de mí o que dijera que había imaginado cosas. Pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. «Eso que viste no es nuevo», dijo en voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. «Ese taxi ha aparecido en esa carretera desde hace años. Dicen que el conductor murió en un accidente, pero su espíritu no se dio cuenta. Por eso sigue manejando, buscando compañía». Tragué saliva. «¿Y qué pasa con los que lo ven?». La señora no respondió de inmediato. En lugar de eso, cruzó los brazos y murmuró algo que no logré entender. «Dicen que lo sigue», dijo al fin, mirándome a los ojos. «Que se los lleva tarde o temprano». Volví al camión sintiéndome más cansado que nunca. Arranqué el motor y continué mi camino, decidido a llegar a Guadalajara antes de que la mañana me alcanzara. Pero mientras conducía, no podía dejar de mirar los espejos, esperando ver esas luces amarillas otra vez. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por una carretera oscura, no puedo evitar pensar en aquel taxi. No sé si era real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero hay algo que nunca olvidaré. Al día siguiente, cuando limpié el parabrisas de mi camión, encontré algo que me heló la sangre. Era una tarjeta de presentación vieja y desgastada, con el logotipo de un sitio de taxis. En ella había un nombre y un número de teléfono. Intenté llamarlo, pero la línea nunca conectó. Dicen que en la carretera pasan cosas que nadie puede explicar, pero uno no lo entiende hasta que le toca vivirlo. Llevo años detrás del volante, cruzando todo México, de frontera a frontera, cargando desde productos perecederos hasta maquinaria pesada. La vida del trailero no es sencilla, el camino te consume, pero también te atrapa. Cada viaje es un reto, un juego entre el destino y la resistencia humana. La historia que les voy a contar pasó hace unos años, en la carretera entre Zacatecas y Aguascalientes. Una noche que, aunque quiera olvidarla, se quedó grabada en mi memoria. Todavía me pregunto si fue real o si el cansancio me jugó una mala pasada, pero el detalle de cada momento me dice que lo que vi no fue un simple sueño. Era una tarde tranquila cuando salí del patio de maniobras en Monterrey. Llevaba una carga de cajas de aguacate destinadas a una central de abastos en Guadalajara. El peso estaba bien distribuido, el diésel lleno y el motor del Kenworth ronroneaba como debía. Calculaba llegar a Zacatecas al anochecer y descansar en una pensión conocida. Para nosotros, la clave es no manejar cansado, porque una distracción puede costarte caro. El clima estaba seco y las primeras horas del trayecto transcurrieron sin novedad. Todo cambió al caer la noche. El cielo se volvió completamente negro, sin rastro de estrellas ni luna. A ratos sentía que mi camión flotaba entre las sombras, iluminado apenas por las luces altas. Pasadas unas horas, ya entrando al tramo conocido como la rumorosa Zacatecana, un tramo donde las curvas te obligan a estar alerta, lo sentí. Esa sensación en el estómago, como cuando alguien te observa. Cuando manejas un tráiler, pasas más tiempo en la carretera que en tu casa. No te quejas, porque el trabajo es lo que pone comida en la mesa, pero hay días, hay noches, más bien, en las que te preguntas si todo ese tiempo solo te está alejando de la vida.
Yo tenía esa sensación cada vez que rodaba por las carreteras desoladas del estado de Zacatecas, donde el asfalto parece perderse en la oscuridad. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Mi carga era cemento, toneladas de polvo gris destinadas a una constructora en Guadalajara. Salí de Monterrey al caer la tarde, sabiendo que me esperaban al menos 14 horas de camino. Conocía bien la ruta. En la madrugada pasaría por un tramo conocido como la Recta Maldita. Había escuchado historias, pero ya saben cómo son los camioneros. Siempre hay alguien dispuesto a meterle drama a un tramo cualquiera. Antes de seguir, quiero dejar algo claro. Yo no creía en esas cosas. Fantasmas, muertos regresando, tonterías. El peligro real en la carretera son los bandidos, los animales que se cruzan sin aviso y el cansancio. Pero lo que vi esa noche, lo que viví, todavía me da escalofríos. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando llegué a ese tramo. La carretera estaba vacía, como suele estar a esa hora. La luna apenas iluminaba las líneas del pavimento, y mi camión avanzaba firme, sus luces barriendo la oscuridad. No tenía sueño, pero sí un mal presentimiento. Algo no cuadraba. Decidí encender la radio para distraerme. Estaban pasando una de esas estaciones nocturnas donde ponen corridos viejos. Subí el volumen y dejé que la música llenara la cabina, aunque no me ayudó mucho. Esa sensación incómoda seguía ahí, como si algo me estuviera observando. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, unas luces amarillas comenzaron a acercarse. Eran los faros de un coche pequeño, un taxi. Lo curioso fue que no venía detrás ni de frente. Apareció como si hubiera salido de la nada, poniéndose a mi altura en el carril izquierdo. Era extraño porque no había visto luces en el retrovisor antes, y en esa zona no hay salidas cercanas. El taxi era un modelo viejo, tal vez de los 90. Estaba pintado de blanco con franjas amarillas como los que suelen verse en la Ciudad de México. Lo que más me llamó la atención fue lo descuidado que parecía. Tenía golpes en el costado, las placas estaban sucias y uno de los faros parecía estar a punto de fundirse. El conductor no se veía. Por más que giré la cabeza, el reflejo del parabrisas no dejaba ver su rostro. Intenté ignorarlo, pensando que solo era un coche viejo que, por alguna razón, había decidido jugar carreras conmigo. Pero entonces hizo algo que me hizo helar la sangre. El taxi se cruzó lentamente frente a mí, bloqueando mi camino. Frené de golpe, sintiendo cómo el tráiler temblaba bajo mis manos. Los neumáticos rechinaron y la carga de cemento se balanceó peligrosamente. Pensé que iba a volcarme, pero logré detenerme justo a tiempo, a pocos metros de salirme de la carretera. «¡Hijo de la chingada!», grité, golpeando el volante. Encendí las luces altas para cegarlo y bajé del camión, dispuesto a reclamarle al conductor, pero el taxi estaba estacionado más adelante, inmóvil. Su motor seguía encendido, pero las luces traseras parecían parpadear como si algo estuviera mal con el sistema eléctrico. Caminé hacia él con el corazón latiéndome en las sienes. «Oye, imbécil, ¿qué te pasa?», grité. Pero no hubo respuesta. Cuando llegué al coche me di cuenta de que estaba vacío. No había nadie al volante. Las puertas estaban cerradas y en los asientos solo había polvo y papeles arrugados. Parecía que el taxi llevaba años abandonado. Fue entonces cuando lo vi. Al lado de la carretera, justo donde había frenado, había un pequeño letrero metálico, oxidado por el tiempo. Me acerqué a leerlo, sintiendo cómo el frío de la noche se hacía más intenso. Decía: «Aquí falleció el conductor de este taxi, que en paz descanse». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Miré de nuevo hacia el taxi y esta vez las luces estaban apagadas. No supe cuánto tiempo me quedé ahí parado, con el corazón a punto de salirse del pecho. Decidí regresar al camión y largarme de ahí lo antes posible. Pero cuando encendí el motor y miré por los espejos, el taxi seguía detrás de mí, estacionado en el mismo lugar.
Seguí conduciendo, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Tal vez estaba más cansado de lo que creía. Tal vez el letrero solo era una coincidencia, pero entonces comenzó a pasar algo más extraño. El radio dejó de funcionar. Primero fue estática. Después, una voz grave comenzó a hablar, mezclándose con el ruido. No debiste detenerte. Me congelé. Esa voz no era la de ningún locutor. Era profunda, fría, y parecía salir de algún lugar muy lejano. Apagué el radio de inmediato, pero la voz seguía. No debiste detenerte. Ahora es tarde. ¿Quién eres?, grité, aunque sabía que no obtendría respuesta. La voz desapareció y la cabina quedó en silencio, pero lo peor no había pasado. A lo lejos vi nuevamente las luces del taxi. Esta vez venían directo hacia mí en mi carril. Aceleré tratando de esquivarlo, pero no importaba cuánto girara el volante. Las luces me seguían como si estuvieran pegadas al frente de mi tráiler. Grité de frustración y cerré los ojos un segundo, esperando lo inevitable. Pero cuando los abrí, las luces ya no estaban. La carretera estaba completamente oscura. Llegué al primer poblado que encontré y estacioné el camión frente a una fonda. Necesitaba bajarme, respirar y convencerme de que todo había sido un mal sueño. Entré al lugar, donde una señora mayor me ofreció café. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera de mí o que dijera que había imaginado cosas, pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. «Eso que viste no es nuevo», dijo en voz baja mirando hacia la puerta como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. «Ese taxi ha aparecido en esa carretera desde hace años. Dicen que el conductor murió en un accidente, pero su espíritu no se dio cuenta. Por eso sigue manejando, buscando compañía». Tragué saliva. «¿Y qué pasa con los que lo ven?». La señora no respondió de inmediato. En lugar de eso, cruzó los brazos y murmuró algo que no logré entender. «Dicen que los sigue», dijo al fin, mirándome a los ojos, «que se los lleva tarde o temprano». Volví al camión, sintiéndome más cansado que nunca. Arranqué el motor y continué mi camino, decidido a llegar a Guadalajara antes de que la mañana me alcanzara. Pero mientras conducía, no podía dejar de mirar los espejos, esperando ver esas luces amarillas otra vez. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por una carretera oscura, no puedo evitar pensar en aquel taxi. No sé si era real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero hay algo que nunca olvidaré. Al día siguiente, cuando limpié el parabrisas de mi camión, encontré algo que me heló la sangre. Era una tarjeta de presentación, vieja y desgastada, con el logotipo de un sitio de taxis. En ella había un nombre y un número de teléfono. Intenté llamarlo, pero la línea nunca conectó.